Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho en este día. Entonces vamos la noche de hoy a orar, ¿verdad? Y dar gracias a Dios en este maravilloso día para que Él nos pueda dirigir a través de su palabra siempre a toda verdad. Bien, oremos todos juntos en este momento, Iglesia Vida Nueva. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, en mi Dios, por darnos este hermoso tiempo que nosotros podemos tener, Señor, a pesar de que lo estamos haciendo por este medio, no lo estamos haciendo físicamente, pero nos has dado la oportunidad de explotar mucho este medio, esta tecnología, Señor. Ayúdanos de la mejor forma a estarnos animando mutuamente a través de tu santa palabra y que tu Santo Espíritu pueda consolar, Señor, a cada uno de nuestros corazones en medio de este tiempo, Señor, de confinamiento para la humanidad, en muchos aspectos, para la República Dominicana y muchas partes del mundo. Guíanos, Señor, a pesar de eso, a tener las convicciones, Señor, que el apóstol Pablo tenía cuando dijo que él podía estar preso, pero su palabra, tu palabra, Señor, no está presa. Guíanos a nosotros a poder dar lo mejor para continuar con este maravilloso trabajo que tú nos has encargado de seguir predicando, Señor, este evangelio de reconciliación entre Dios y los hombres. Guíanos en esta noche a poder continuar con esta serie que hemos iniciado con lo que es el tema del Sermón del Monte. Guíanos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos todos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, ustedes ya sabrán que seguimos en esta noche con este tema, ¿verdad?, del Sermón del Monte, y vamos a seguir aprendiendo cada vez más de este reto práctico, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo había dicho en el capítulo 5 de Mateo, esta justicia superior de la cual él había hablado con anterioridad. Hemos visto cuando entramos la semana pasada en ese capítulo 6, donde habla acerca de la motivación de nuestras acciones como creyentes, ¿verdad? En esa área específica de la generosidad y también incluso hasta el orar. Bien, aprendimos muy bien toda esta parte, este reto práctico de esta justicia superior que él había hablado en el capítulo 5. En el día de hoy vamos a estudiar un poquito lo que fue o lo que es esa tercera advertencia sobre la hipocresía, bien, y exponiéndola nuestro Señor Jesucristo en este tema de lo que es el ayuno. Jesús inicia entonces con esta advertencia, mis amados hermanos. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a ver que en este Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, versículo 16, dice: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste. Es interesante, ¿verdad? Y cuando ayunéis, no pongas la cara triste, bien, como los hipócritas. Así inicia, ¿verdad?, con esta tercera advertencia de la hipocresía. Y eso nos lleva entonces a lo que es nuestro primer punto, no como los hipócritas. Esta es la tercera vez que Jesús le ha dicho a estas personas en este monte, ¿verdad?, que no lo hagan como los hipócritas, no ser como los hipócritas. Y vamos a ver algo muy interesante a través de todo este proceso, bien, porque me gustaría compartir algo que un pastor del siglo XVII, él estuvo escribiendo, y él citó en uno de sus libros el siguiente texto que me gustaría compartir con ustedes. Él dijo: ser inconverso es terrible, pero ser un predicador inconverso es mucho peor. ¿Acaso no tiene miedo de abrir su Biblia y leer acerca de su propia condenación
Cuando usted predica el evangelio, ¿acaso no se da cuenta que está incrementando su propia culpa al rechazar al Salvador que proclama? Sin embargo, es común, dice Richard Baxter, dice, es común que un predicador inconverso no se percate de su propia condición. Diariamente tiene contacto con verdades preciosas y exteriormente vive una vida santa. Él denuncia el pecado en otros y les anima a vivir una vida santa. Cuán trágico, dice este pastor Baxter, cuán trágico es morir de hambre teniendo el pan de vida en las manos y animando a otros para que coman de él. Wow, hermanos míos, esta parte es impresionante. Son palabras impresionantes, pero también terribles de este pastor Baxter para los pastores o predicadores o cualquier creyente hipócrita, bien, o cualquier persona o profesante, vamos a decirlo así, o cualquier profesante de la fe hipócrita. Eso es muy interesante. Y vamos a repasar un poquito de lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho en estas dos advertencias anteriores, bien o previas, que nuestro Señor Jesucristo le había dicho a estas personas en este monte, cuando Él comenzó diciendo que si hacemos lo correcto delante de los hombres para ser visto por ellos, no tendremos ninguna recompensa de nuestro Padre. Bien, en el versículo 2 de este capítulo 6, vamos a ir a este versículo 2 para ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en su primera advertencia. Dijo, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Escuchen lo que en el versículo entonces 5, esta segunda advertencia acerca de la hipocresía, lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Bien, esto es algo que nos pone a pensar y debería de ponernos a pensar a cada uno de nosotros, hermanos míos. Bien, aquí él hace dos advertencias, bien, principalmente, y son muy claras. No hagas y no seas, bien, no hagas y no seas como los hipócritas. Bien, podemos hacernos entonces algunas preguntas como esta, bien posibles como esta. ¿Es posible aparentar de tal manera? Bien, podemos aparentar de tal manera. ¿Es posible saber muy bien la Biblia y aún así no ser salvo? ¿Es posible ser justo externamente, pero no de corazón? La respuesta, hermanos míos, a estas preguntas es sí, cuando realmente eres un hipócrita. El hipócrita en este tiempo era una figura artística, bien, en nuestros días sería como el actor de nuestros días, bien. El hipócrita era una persona que se ponía una máscara y actuaba de forma diferente a su persona, bien, y Jesús había tomado los estándares religiosos más importantes de este pueblo judío para enseñarles cómo debían de hacer las cosas sin hipocresía, bien, sin esa máscara, sin esa careta, sin ese escenario o esa actuación de vida para que otras personas puedan verlos. Pero tú, dijo en el versículo 3 de este capítulo,
de ese capítulo 6, pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Esto es impresionante y cuán claro nuestro Señor Jesucristo ha sido con esta audiencia en este monte. Cuando habló de la oración, bien que hablamos de esto la semana pasada, cuestionó a aquellos que oraban de pie, haciendo largas oraciones repetitivas para que otras personas pudieran verlos. Bien, entonces él les dice cómo deben de hacerlo en primera instancia. Aunque nosotros vimos con claridad, leímos lo que fue este modelo de oración para estas personas que estaban ahí, el modelo de oración que Jesús dio y que todos conocen por el Padre, ¿verdad? Celestial, esta oración del Padre Celestial, nosotros podemos ver, ¿verdad? El Padre nuestro, que nuestro Señor Jesucristo había dicho más o menos cómo deberían de hacer y en dónde deberían de hacer también sus oraciones cuando hay cierto nivel de expectativas para que otras personas nos vean haciendo algo, sea dando limosna o orando. Él dijo en el versículo 6 de este capítulo, me gustaría que ustedes pudieran leer esto también. En el capítulo 6, este versículo 6 dijo, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, dice su palabra, te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Wow. Esto es algo que podemos aprender de cada una de estas palabras que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Jesús está advirtiendo que este tipo de prácticas no promueven el favor de Dios en ninguna manera. Es entonces que él comienza a hablar de esta tercera práctica que era común también en el pueblo judío, que es el ayuno. Bien, la Biblia habla abundantemente sobre el ayuno y hay muchos ejemplos de personas ayunando en diversos momentos de su vida, en diversas circunstancias, y las personas en este monte entendían con claridad lo que Jesús les estaba enseñando en este punto sobre cada una de estas prácticas. La idea era cómo ellos debían de hacer o debían de llevar a cabo estas prácticas que eran muy comunes para los judíos en ese entonces y para esta audiencia principalmente. Escuchen muy bien la tercera advertencia en ese capítulo 6 de Mateo, el versículo 6, vamos a buscar el versículo 16, disculpen. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como habíamos leído, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, hermanos míos. Hagamos un pequeño resumen entonces de eso, ¿bien? Podemos nosotros evaluar esta parte. Para ver cuáles fueron algunas de las razones por las cuales estas personas practicaban el ayuno. Bien, en primera instancia, como ya ustedes sabrán, Dios había mandado al pueblo de Israel a través de Moisés, en Levíticos específicamente, capítulo 23, ustedes pueden buscar desde el 26 en adelante, que debían de ayunar y reposar, ¿bien? Había un día de expiación, un día específico en el año donde ellos debían también de ayunar y reposar. Y también vemos otros personajes en las Escrituras que practicaron el ayuno y que me gustaría también compartir con ustedes. Vamos a ir también
Vamos a ir también a Daniel capítulo 9, el verso 3. Daniel capítulo 9, verso 3. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Escuchen muy bien lo que sucedió con Nínive también. Y Jonás, en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 5. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, incluyendo, no, ustedes pueden leer el contexto de todo eso, pero incluyeron hasta los animales, ni siquiera los animales se les dio de comer durante este tiempo de ayuno. Hermanos, es algo grandioso que nosotros debemos de ver, cómo también estas personas practicaron el ayuno y por qué razón lo hacían. Primero fue un mandato de Dios. Ustedes pueden ver que hay personas también que ayunaron. Por ejemplo, el pueblo de Dios ayunó con la muerte de Saúl, a pesar de lo trágico, ¿verdad?, de su muerte y de su final, de su reinado en su final también. Las personas ayunaron por la razón del luto de la muerte de Saúl y sus hijos. Ustedes pueden ir a Primera de Samuel, capítulo 31. También por haber escuchado malas noticias como Nehemías, capítulo 1, verso 4. También se ayunó por... Ustedes recuerdan la historia de Esther, ¿verdad? Cómo el pueblo estuvo ayunando para tomar la decisión de ir y hablar con el rey, una cosa que era prohibida en ese momento. Tenían que tomar esa decisión para hacerlo, así que ayunaron, oraron para ayudar al necesitado. También se ayunaba también, y podemos ver eso en las Escrituras. Ahora escuchemos algo que para mí quiero prestar mucho énfasis, algo que el profeta Isaías dijo acerca de esto último, de también ayudar a otras personas también. En Isaías podemos ir, Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 58, el verso 6 y 7. Estoy utilizando la Reina Valera contemporánea también aquí. Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se pongan en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ese es el ayuno que Dios quiere. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Wow, esto es impresionante. A mí me encanta lo que aquí el profeta Isaías está diciendo. Vamos a leer esto en su contexto inmediato más adelante. Y antes de iniciar este sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar ese sermón, nuestro Señor Jesucristo había salido de ayunar también, ¿bien? Había ido al desierto específicamente para ser probado, para ser tentado también por Satanás. Él ayunó durante 40 días y 40 noches antes de iniciar su ministerio públicamente. Y posteriormente a su resurrección, ustedes van a ver en Hechos también cómo la iglesia ayunó para enviar a misioneros como Bernabé y también el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13. En el capítulo 14 de Hechos, ustedes van a ver cómo la iglesia también de Antioquía, ustedes van a ver cómo ellos ayunaron y oraron también para escoger a sus ancianos. Podemos ver que el ayuno en varias ocasiones, por muchas diferentes razones, apuntaban a conocer más a Dios, tanto arrepentirse por el pecado. Ustedes van a ver todo eso durante y a través de la lectura
de las Escrituras, a depender de Él, a tomar decisiones sabias, a servir a otros. Hoy en día, yo puedo decir que nuestra iglesia, estas cosas no son una práctica común y es triste porque para los judíos también era una práctica muy común para nosotros acercarnos cada vez más a Dios, incluyendo tomar sabias decisiones en este caso. Bien, y esto podemos notar que no es tal vez algo común para nosotros cuando nosotros nos autopreguntamos y decimos, ¿cuándo fue la última vez que yo ayuné? ¿Cuándo fue la última vez? Para entender un poquito de esta respuesta, ¿verdad? O esta conclusión negativa para muchas de las iglesias de hoy en día, nosotros podemos ver o ponernos a pensar cuántas veces nosotros hemos criticado, ¿verdad? El momento, la sociedad. Una de las razones principales por las cuales no es común entre las iglesias hoy en día también es porque vivimos también en una sociedad egocéntrica, ¿bien? Es ese egocentrismo en la sociedad consumista de la que nosotros somos parte, ¿bien? En la que vivimos y de la que nosotros también en muchas áreas somos parte de ese sistema consumista y egocentrista en esta sociedad. Tenemos la tendencia de cuestionar a las personas cuando tienen mucho, de cuántas cosas gastan, que gastan mucho más de lo que necesitan en casas, en carros, en ropas, en prendas, en cualquier cosa que uno pueda pensar. Criticamos eso, pero ¿cuántas veces nosotros hemos cuestionado cuando nosotros comemos más de lo que necesitamos? ¿Cuántas veces hemos criticado esa parte de nuestra vida? Quiero tratar de que nosotros podamos entender este principio que nuestro Señor Jesucristo estuvo hablando aquí, y esta tercera advertencia que nuestro Señor Jesucristo estuvo hablando aquí acerca de la hipocresía. La hipocresía que incluyo a estas personas que se visten de justicia, ¿bien? Puede ser hasta mi propia persona, ¿bien? En este caso, cuán delicada o cuán frágil o cuán delgada es la línea entre nosotros practicar la justicia, ¿bien? Realmente como nuestro Señor Jesucristo manda que se practique, y esta justicia aparente, esta justicia que solamente es apariencia. Para el pueblo que estaba escuchando a Jesús en este monte, ¿verdad? Estas palabras eran prácticas, todas estas rutinas, estas cosas que ellos hacían, como orar, como ser generoso, como ayunar, eran prácticas habituales. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo estuvo condenando era la falsedad en cada una de estas prácticas. Escuchemos ahora lo que es el contexto inmediato de lo que nosotros leímos del profeta Isaías. Bien, en Isaías capítulo 58, vamos a regresar a Isaías capítulo 58, pero leyendo desde el verso 2, ¿bien? Dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos. Yo pudiese poner esta risa, ¿verdad? Un poco jocosa. Dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos, como si fueran gente que practicara la justicia y que nunca hubiera abandonado las enseñanzas de su Dios. Me piden emitir juicios justos, dicen que quieren acercarse a mí y me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos hace caso, si no nos haces caso? ¿Para qué
afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado. Pero resulta que cuando ayunan, solo buscan su propia satisfacción y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo y para dar puñetazos impunemente. Si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy día lo hacen. Oigan bien. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el silicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno y día agradable al Señor? Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión y que se pongan en libertad a los oprimidos y que se rompa, oigan muy bien, hermanos míos, todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Wow. Si realmente nosotros pudiésemos comprender la realidad de estas advertencias que nuestro Señor ha dicho en este capítulo 6 acerca de la hipocresía y cómo el pastor del siglo XVII, Baxter, estuvo hablando de que, mire, es muy común también de que las personas que vivan de esa forma piensen que no lo necesitan, que piensen que están haciendo lo correcto. Hermanos míos, cuidémonos de la hipocresía, hermanos míos, porque no queremos ser estas personas que llegan delante de nuestro Señor Jesucristo, bien, allá diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos predicado, en tu nombre hemos hecho esto y lo otro, y que nuestro Señor Jesucristo nos responda, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Cuidémonos, hermanos míos, de esta hipocresía y no solamente aparentar que somos personas justas en esta sociedad corrupta. Oremos y queremos dar gracias a Dios Todopoderoso por esta noche y que Él pueda, ¿verdad?, guiarnos siempre a toda verdad y que con su Santo Espíritu, que es aquel que nos brinda, ¿verdad?, el coraje, el valor, con ese amor, ese poder y ese dominio propio que vienen ejercitando aquellos que tienen y que andan en el Espíritu Santo. Oremos, iglesia. Señor Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Guíanos a través de ella a poder, Señor, iluminar nuestros caminos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder, como dice también tu palabra, evitar pecar contra ti a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe al arrepentimiento, Señor, por tu buena voluntad, que puedan convencernos de nuestro pecado. Y libra a las personas que están escuchando este mensaje a no solamente aparentar justicia, porque es posible, como acabamos de leer en estas citas que este pastor Baxter estuvo hablando, podamos estar aumentando mucho más nuestra condenación y culpa.
porque le irá peor, dijo nuestro Señor Jesucristo, a aquellos que conociendo la verdad no la practican. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos todos. Amén y amén. Dios me le bendiga mucho, mis queridos hermanos.